Buenas. Quiero que sepáis que, cortesía del estudio de desarrollo y también de los amigos de K-Mailer, he estado jugando al nuevo videojuego llamado Maus, título que hemos estado comentando aquí en el canal, que le hemos dedicado un montón de vídeos y sobre el cual, por supuesto, haré mi propio análisis, seguramente la semana que viene, ¿vale? Estoy jugándolo muy tranquilamente, quiero completarme pues incluso el 100% si me es posible, antes de hablar acerca de este título más en profundidad. Pero precisamente lo que vamos a ver aquí es un análisis de este videojuego que se ha publicado en prensa, más concretamente en el medio IGN, y que posiblemente sea de largo el peor análisis que he visto en años, por no decir casi en toda mi vida, incluyendo todos los ámbitos que conozco. Vamos a verlo en profundidad, vamos a ver todos los detalles y, por supuesto, como siempre, tomadlo como referencia a que cuando salga un videojuego no mires la nota, mirad el por qué se la han puesto. El análisis concluye de la siguiente manera, poniéndole particularmente un 6 de valoración final, y dice así: Maus es un first person shooter bastante entretenido si solo quieres disparar a unos ratones de dibujos animados sin pensarlo demasiado, pero su caótica combinación de narrativa noir y acción de disparos para adultos resulta incómoda y debilita ambos aspectos. El análisis, por supuesto, mucho más denso que todo esto. El videojuego ha sido completamente analizado en el PC, donde el título de momento pues ha tenido algunas correcciones de errores menores, pero durante el análisis no hace casi referencia a esos errores de rendimiento que ha podido tener en momentos muy específicos. En general, la comunidad está contenta con el videojuego en cuanto a lo que es el desarrollo, en cuanto a lo que son los aspectos técnicos. No es un videojuego que se puede decir que esté roto ni nada por el estilo, simplemente que tenía algunas carencias que parece se han solventado. E incido, esto no es una cuestión de la nota, ¿vale? Tú le puedes poner a este videojuego al que te dé la gana un 6 si te apetece. El problema es cuando lees los argumentos, y aquí es donde nos encontramos unos puntos que han sido bastante escandalosos para la comunidad. Porque uno de ellos reza lo siguiente, y es que en este videojuego parece ser que es que te tienes que cargar a demasiados enemigos. Sí, eso tal cual está redactado durante el análisis. De hecho, durante esa publicación final, durante esa conclusión, te lo deja entrever precisamente, pero con cierto recelo, como que seguramente a alguien puede que le guste estar en un videojuego cargándote tantos enemigos. Sorpresa, en un videojuego de acción y disparos en primera persona tienes que derrotar a muchos enemigos. Sorpresa para absolutamente nadie, posiblemente. Es, no sé, como si coges un videojuego de fútbol y dices que es que tienes que estar todo el rato metiendo goles. No sé, es como si coges un videojuego de tenis y dices que estás demasiado rato pegando con la raqueta en vez de hacer otra cosa. No sé, es como si coges un videojuego de conducción y dices que es todo el rato dentro de un coche o dentro de algún vehículo. Pues sí, a veces pasa. A veces puede llegar a suceder en esa clase de videojuegos que tengas que hacer esas cosas. En mi vida, os lo digo en serio, en mi vida he visto a un analista de videojuegos quejarse porque en un videojuego de acción y disparos en primera persona, así está definido por el estudio, tengas que derrotar a muchos enemigos. No sé. No ha visto las presentaciones, no ha visto los vídeos, no ha visto lo que se venía por delante, no ha visto la maravillosa descripción que te hace el propio estudio de desarrollo cuando te entrega la clave, porque incido, a mí me han entregado clave y me han puesto por delante una descripción de lo que va el videojuego, en lo que consiste, y creo que lo deja bastante claro, pero bueno, supongo que será una gran sorpresa. Quiero aclarar aquí, ya que precisamente yo estoy jugando este videojuego y que deberé llevar unas 6 o 7 horas aproximadamente, que el título no solamente consiste en avanzar y disparar. Tienes largos tramos que son así, ¿vale? Por supuesto es un videojuego de acción y disparos en primera persona, eso tiene que quedar claro. Pero también es un videojuego muy enfocado a la exploración de entornos y escenarios. Es un videojuego que si tú lo quieres jugar en condiciones te invita a que busques en todo rincón, a que abras muchas cajas fuertes, cerraduras ocultas, a que encuentres algunos coleccionables también bastante bien escondidos.
El videojuego no es solamente avance y dispara, salvo que realmente tengas la única exclusiva intención de terminarlo rápido, que es la sensación que me da precisamente por parte de este analista, que ha querido terminar el videojuego de una manera rápida y se ha centrado en seguir hacia adelante y ya está, y posiblemente se le hizo un poco largo jugarlo de esa manera, pero bueno, os digo simplemente que no es todo puramente acción. Pero atentos a esto. El problema que esgrime precisamente por el cual se queja de que te cargues a tantos enemigos es por una cuestión de disonancia ludonarrativa. Esto es textual, ¿vale? Está en el análisis. Lo podéis leer perfectamente. Yo os invitaría desde luego que no le dieseis más visitas de las que ya tiene. Pero la cuestión es que esgrime concretamente ese argumento, diciendo que cómo es posible que en un videojuego donde encarnas a un detective privado tengas que cargarte a tantos enemigos, cuando los detectives supuestamente no hacen eso. Claro, porque evidentemente en los años 20 o en los años 30, época en la que se sitúa este videojuego y películas a las que hace referencia constantemente, claro que los detectives no se cargaban a nadie, ¿verdad? No sé, sobre todo cuando estamos hablando de un videojuego también en clave humorística, porque también hace referencia, no quiero abrir aquí spoilers, esto ya quizás lo hagamos en directo, pero hace referencia a que a cierto personaje, a cierto enemigo final, te lo cargas por una tontería que es demasiado absurda, como que es poco oscura, como que realmente no hace referencia a ese estilo de cine neo-noir oscuro, donde desde luego todo suele ser mucho más crudo. Incido, es un videojuego, ¿vale? Es un videojuego con cierta clave de humor. De hecho, casi todos los personajes que te vas encontrando tienen alguna referencia a algún personaje del cine. Generalmente tienen pues ese toque de humor para que todo te recuerde siempre algo, a otro videojuego, a una película clásica, porque va de eso. Pero me hablan aquí de disonancias ludonarrativas, cuando en un videojuego, y esto lo comentaré mil veces, la historia y la narrativa es algo que está al fondo, es algo que siempre considero muy secundario. Imaginaros por un momento que nos sentamos a analizar un videojuego de la saga Uncharted, por ejemplo. Es un caso que se me viene mucho a la cabeza porque hay algo que siempre me llamó bastante la atención. En cualquier videojuego de esta franquicia, tú siempre vas a encarnar a unos personajes que no son precisamente malas personas, o al menos no las entendemos así. Siempre se nos han vendido esos personajes como gente justa y noble. Pues bien, al final de prácticamente cualquier videojuego de esta franquicia, puedes haber acabado con más de 300 o 400 personas, y de maneras bastante brutas, por cierto. Y no estamos hablando de un videojuego en el contexto que, por ejemplo, tienen otros títulos de este mismo estudio de desarrollo, como es The Last of Us. En esos videojuegos pues tiene un contexto más crudo donde hay más sentido en cargarse a diferentes personas. Nadie hablaba, o al menos yo no recuerdo, de que en Uncharted hubiera disonancia ludonarrativa, porque de repente eres un violento y eres poco menos que un genocida a lo largo de un videojuego donde acabas con tanta gente. Pero por favor, no os perdáis esta parte del análisis. Voy a citar un texto que es completamente literal. Dice así: lo que me molesta, sin embargo, es lo excesivamente referencial que es una gran parte de esto. Este es un mundo de ratones, así que todo gira en torno al queso. Todo. Un villano es un quesero empedernido. Te encuentras con una ratoncita con una voz sensual. La describirán como una gorgonzola picante untado en un plato de mozzarella. ¿Alguien necesita asegurarte de que está diciendo la verdad? Jurarán por todos los quesos de la abuela. Esto es encantador al principio, luego no para. Todo es una referencia al hecho de que todos son ratones y a los ratones les gusta el queso. Y cuando no lo es, en su lugar será una referencia a un dibujo animado antiguo o al hecho de que es un videojuego. El texto sigue, por supuesto. Y la vergüenza va creciendo mucho más, pero como punto de partida. Esto básicamente es como coger un videojuego de la saga Doom, por ejemplo, y decir que es que en un videojuego donde estás en un mundo demoníaco, todos son demonios y todos son referencias a lo demoníaco. ¿Os imagináis que alguien analizase así un videojuego de esta franquicia? Eso es exactamente lo que ha hecho este. Obviamente, aquí pues no sé si es una cuestión de carencia de humor, no sé si es todo gira en torno a no me gustan los ratones, no sé, la verdad que es que
lo dicho, no tiene ninguna clase de sentido. Si pusiéramos el análisis de esto extrapolado a otros videojuegos, no nos podría gustar nada. No nos podría gustar absolutamente nada. Antes he mencionado Uncharted. Imaginaros que alguien se queja de que todos son referencias a reliquias y tesoros. Es que es absolutamente absurdo. O en God of War, referencias a la mitología nórdica. O en Halo, referencias a lo extraterrestre, por ejemplo. De ahí en adelante, la queja del análisis sobre todo reside en que hay demasiadas referencias a películas. Hay muchos personajes que son, pues, básicamente una versión ratón de algunos personajes icónicos del mundo del cine. Algunos más modernos, otros más clásicos, pero en general todos son referencias bastante claras y los nombres son como bastante parecidos. Y eso, por lo visto, al analista le ha molestado mucho. No le ha hecho demasiada gracia. Que al principio es gracioso, pero que luego simplemente quería ver una historia oscura, una historia de estilo noir, y quería ver pues ese mundo detectivesco y quería que todo fuese un poco más serio. Habría que decirle a este señor que, por favor, estamos hablando de un videojuego donde todo se sitúa en un mundo de ratones y que son dibujos animados. Es parte de lo surrealista, es la gracia, es un videojuego muy referente al mundo del cine. No pretende ser serio, pretende pues un poco hacer esa referencia al mundo del cine y por supuesto darle pues ese toque divertido, ¿no?, de los dibujos animados. Como quedarse en un punto medio entre no hacer algo para niños ni tampoco algo completamente para adultos. El adulto lo puede disfrutar y el niño también, porque se va a enterar de básicamente todo, y el adulto en cambio pues encontrará todas esas referencias que le pueden parecer divertidas o no, pero eso es solamente una parte microscópica del videojuego. El videojuego no basa todo su valor simple y llanamente en hacer referencias. Eso es parte del encanto que puede llegar a tener. Pero ¿dónde está todo lo que es el aspecto del juego? Pues curiosamente, en todo lo que es el aspecto del juego, el análisis hace una valoración generalmente positiva. No se queja de que los disparos sean malos o de que los minijuegos sean poco entretenidos. No, realmente todo es básicamente una constante queja a la disonancia ludonarrativa, ya que pues en un mundo de ratones hay demasiadas referencias al queso. Así de absurdo. Grosso modo, el análisis es esto. Ya lo profundizaremos un poco más en un directo, pero el nivel de la prensa del videojuego está situado más o menos aquí. Desde hace tiempo además, Obviamente esto no compete a toda la prensa del videojuego, pero sí una parte muy importante, porque este no es un medio cualquiera, ¿vale? Por ejemplo, dentro de la propia IGN, aquí en España tenemos unos redactores que creo que son bastante más competentes, sobre todo porque son justos con los videojuegos que analizan, los ven todos en su contexto. El problema de este análisis no es el hecho de que le pongas más o menos nota y que no estés de acuerdo porque a ti te gusta el videojuego. El problema es por qué se la pones. Y el caso es que al videojuego le estás intentando esgrimir contras que realmente el videojuego no es que no tenga, sencillamente que tú estás intentando convertir en negativo cualquier cosa positiva. Esto es como si, por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo que pretendo decir, yo analizo el próximo videojuego de la saga Forza Horizon, ¿vale? Y me quejo de que en el videojuego no puedes jugar al fútbol, o no puedes salir y coger un arma como en los videojuegos de la saga GTA. Pues hombre, puede decir, a ver, estaría guay poder hacer más cosas, claro que estaría muy bien, pero es que no es lo que el videojuego te ofrece. El análisis es justo, sobre todo cuando tú te ciñes a lo que el videojuego te emite, a lo que el videojuego pretende venderte. Si a ti te venden un videojuego de fútbol, no te quejes de que todo es fútbol. Si a ti te venden un videojuego de coches, no te quejes de que todos son referencias a los coches. Pues aquí en un videojuego de acción y disparos, en un universo de ratones, se queja de que hay acción y disparos en un universo de ratones. Claro, así yo también hago un análisis negativo de cualquier videojuego. Venga, me pongo con el próximo God of War y pienso que es que todo es referencias a la mitología. Claro, y me pongo yo así a hacer un análisis a cualquier videojuego. Me pongo a analizar Silent Hill y digo que hay demasiada niebla. Pues sí, quizás es precisamente lo que pretende. Los videojuegos hay que analizarlos en su contexto. Y esto a mí me pone de hecho de muy mala leche, sobre todo y principalmente porque esto no es un estudio grande que tenga mucho con lo que defenderse. Estos son una gente que ahora se está poniendo a hacer videojuegos, aunque entiendo que ya muchos han trabajado previamente en la industria, pero que no tienen tantos recursos. Y estos análisis son muy dañinos,
por supuesto y por suerte, no les han hecho esto todos los medios de comunicación, porque podían haberlo despellejado de esta manera y básicamente hundirlos en la miseria. Porque hay mucha gente que, por desgracia, a día de hoy está obcecada con la nota de las malditas publicaciones estas, porque no se puede parar a leer, porque en el siglo XXI tenemos ese problema, que la gente no es capaz de leerse un puñetero texto. Al final todos se van a la nota y ahí es donde está el daño hecho. Y eso ya no tiene vuelta atrás. El problema es que a la gente no le digas que se lea nada, no lo va a hacer, no lo hará jamás. Y esto es grave. Y precisamente como estamos en una época de tan baja comprensión, quiero dejar claro que el videojuego no está exento de problemas. Pero sus problemas no es precisamente que sea un videojuego donde tengas que cargarte a muchos ratones o tengas que derrotar a muchos enemigos. No, ese no es el problema que puede tener el videojuego. Los análisis, como digo, tienen que ser justos. Y lo justo no es lo complaciente. Lo justo es que si un videojuego te propone un título de plataformas y las plataformas funcionan bien, entonces tendrás que decir que el videojuego funciona, que está muy bien, sobre todo si te gusta el género. Si te proponen un título de acción y disparos en primera persona, tú lo que tienes que medir es si la acción y disparos es satisfactoria. Y a partir de ahí ya, pues tú puedes discernir si el videojuego te interesa o no. A mí, por ejemplo, no me gustan cierto tipo de videojuegos, no son mi género favorito, pero obviamente cuando los analizo desde el punto de vista de lo que te ofrecen, de lo que quieren ser, y a partir de ahí ya pues decides si quieres jugarlo o no, pero eso ya es una cuestión muy personal. Esto de hecho me recuerda mucho a cuando esta gente en su día analizó el Alien Isolation, un videojuego del que decían que no era bueno porque, por ejemplo, no podías derrotar al alien, no al menos en las primeras fases del juego, y claro que eso le hacía una experiencia muy frustrante. Es la idea del videojuego. La idea evidentemente es que no lo puedas derrotar, porque si no, no hay videojuego. No existe esa experiencia. Puedes medir si la experiencia luego es mejor o peor, si está bien conseguida, si realmente el videojuego te emite lo que pretende provocarte y si realmente pues todo funciona como tiene que funcionar. Es decir, que los sistemas de esconderte y todo eso vayan bien. Esa sería la idea, ¿no? Se supone. No pretendo que este vídeo sea ni el más visto del canal precisamente, porque sé que estos son los típicos vídeos que no ve nadie, pero sí pretendo que por favor la idea se quede en la cabeza. El videojuego analizarlo siempre en su prisma, el videojuego analizarlo en su contexto y a partir de ahí ya podéis discernir si os interesa más o os interesa menos. Y por favor, la prensa del videojuego, si le vais a hacer caso, leeros los análisis, para que veáis que muchas veces las notas no se corresponden con vuestros intereses. Muchas veces no es así, por no decir la mayor parte de las ocasiones, pero bueno, en la caja de comentarios vuestras opiniones y por supuesto disfruten de los videojuegos. Un saludo.